Yo y tú, por Martin Buber. 17. Tercera parte. El tú eterno. 7. Pues los dos primarios movimientos metacósmicos del mundo, la expansión en su ser propio y la reversión a la solidaridad, encuentran su forma humana más elevada, la verdadera forma espiritual de su conflicto y de su ajuste, de su unión y de su separación en la historia de la relación humana con Dios. En la reversión nace el verbo sobre la tierra. La expansión lo encierra en una nueva reversión. No es arbitrario lo que reina aquí, aunque a veces el movimiento hacia el ello vaya tan lejos que amenaza ahogar o suprimir al movimiento de retorno al tú. Las revelaciones poderosas que las religiones invocan son semejantes en su fondo a la revelación muda que se opera en todo lugar y en todo tiempo. Las revelaciones poderosas que están en el origen de las grandes comunidades y en los recodos de las edades de la humanidad no son sino la revelación eterna. Pero la revelación no se vierte sobre el mundo a través de quien la recibe como por un embudo. Ella le llega y capta todo su ser elemental en toda su naturaleza particular y se amalgama con él. El hombre, que es la boca de la revelación, lo es en verdad, no a la manera de un tubo parlante o de algún otro instrumento, sino a la manera de un órgano que vibra según sus propias leyes. Y vibrar es cambiar de tono. Pero hay una diferencia entre las varias edades de la historia. Hay un tiempo de maduración, cuando el elemento verdadero del espíritu humano oprimido, soterrado, madura escondidamente hasta tal tensión que no espera más que un solo contacto de aquel cuyo contacto trae la germinación. La revelación que aparece entonces abarca en la totalidad de su constitución al conjunto de la sustancia elemental en espera, la funde y produce en ella una reforma, que es una forma nueva de Dios en el mundo. Es así como a lo largo del camino de la historia, a través de las metamorfosis de la sustancia humana elemental, han sido elevadas sin cesar a la forma, llevadas a la forma divina, nuevas provincias del mundo y del espíritu. Sin cesar, nuevos ámbitos se tornan en regiones de una teofanía. No es la potencia propia del hombre la que actúa aquí, ni es tampoco solamente el pasaje de Dios, sino que es la mezcla de lo humano y de lo divino. Aquel que en la revelación perciba que se le confía una misión, lleva en sus ojos una imagen de Dios, y que por más que ello exceda de los sentidos, la lleva en el ojo de su espíritu, en esa fuerza visual de su espíritu, que no es metafórico, sino plenamente real. El espíritu, por su lado, responde con una mirada que es formativa. Aunque nosotros, seres terrenales, nunca miramos a Dios sin el mundo, sino que solo miramos al mundo en Dios, por el hecho de que creamos eternamente la forma de Dios. La forma es una mezcla del tú y el ello. En la creencia y en el culto, puede la forma cristalizar en un objeto, pero en virtud de la esencial cualidad de la relación que vive en ella, tiende continuamente a tornarse presente. Dios está cerca de sus formas en tanto que el hombre no las sustrae. En la verdadera plegaria, el culto y la creencia se unen y se purifican para entrar en una relación viviente. El hecho de que la verdadera plegaria permanezca viviente en las religiones es prueba de su verdadera vida. En tanto que la plegaria vive en ellas, ellas viven. La degeneración de la religión significa la degeneración de la plegaria. Su capacidad de entrar en relación está más y más cubierta por la creciente objetividad. Se la hace cada vez más y más difícil pronunciar el tú con el ser total indiviso. Y, finalmente, para poder pronunciarlo, el hombre ha de salir de su falsa seguridad y arriesgar la aventura de lo infinito. Ha de salir de la comunidad reunida bajo la cúpula del templo, y no bajo el cielo, y entrar en la soledad suprema. Es desconocer profundamente este impulso, atribuirlo a subjetivismo. La vida en la presencia de Dios es vida en la única realidad, la única verdaderamente objetiva. Y el hombre que emprende esta vida
quiere escapar a la objetividad aparente e ilusoria y refugiarse en la que es verdaderamente objetiva antes que su verdad la haya destruido. El subjetivismo vacía a Dios de alma. El objetivismo hace de él un objeto. El uno es la falsa liberación, el otro es una falsa seguridad. Uno y otro apartan del camino de la realidad. Uno y otro son intentos de sustituirse a la realidad. Dios está cerca de sus formas en cuanto el hombre no se las sustrae. Pero cuando el movimiento expansivo de la religión suprime el movimiento de reversión y aparta de Dios la forma, la faz de la forma es borrada, sus labios están muertos, sus manos cuelgan. Dios ya no la conoce y la morada universal edificada en torno de su altar, el cosmos espiritualmente entendido, cae en ruinas. Y ocurre que el hombre, ante su verdad destruida, no ve más lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es la desintegración del verbo. El verbo tiene su esencia en la revelación, su acción en la vida de la forma, su circulación en el dominio de la forma que ha muerto. Así se producen las idas y venidas del eterno y eternamente presente verbo en la historia. Los tiempos en los cuales aparece el verbo viviente son aquellos en los que se renueva la solidaridad de la conexión entre yo y el mundo. Los tiempos en los que reina el verbo efectivo son aquellos en que se mantiene el acuerdo entre el yo y el mundo. Los tiempos en que el verbo se torna corriente son aquellos en que el mundo y el yo pierden su realidad y se vuelven extraños el uno al otro, en que se completa la fatalidad, hasta que llega el gran estremecimiento, la suspensión del aliento en la oscuridad y el silencio de la preparación. Pero este derrotero no es circular, es el camino. En cada nuevo eón, la fatalidad se torna más opresora, la reversión más asoladora, y la teofanía se torna cada vez más cercana. Se aproxima siempre más a la esfera que está colocada entre los seres. Se acerca al reino que se esconde en medio de nosotros, en el intervalo mismo que nos separa a unos de otros. La historia es una misteriosa aproximación. Cada espiral de su ruta nos conduce al mismo tiempo hacia una perdición más profunda y hacia una conversión más total. Pero el acontecimiento que, visto del lado del mundo, es una reversión, visto del lado de Dios se llama salvación.